Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. La historia que viene ahora les resultará a algunos de vosotros absolutamente grotesca, a otros desconcertante. Imaginaos por un momento que un don nadie con pinta de borracho se presenta ante un grupo de científicos y les dice que es capaz de fotografiar sus propios pensamientos. Bueno, la primera reacción lógica es darle una patada a este sujeto. El sujeto en cuestión no solo tiene pinta de borracho, sino que lo es. Es un modesto botones, un ascensorista sin ninguna cultura, aficionado a la bebida, que sostiene que es capaz de proyectar y plasmar en el objetivo de una cámara sus pensamientos, sus imágenes mentales. Bueno, muchos doctores deciden probar suerte con él y resulta que este señor finalmente es capaz de demostrar y hacer lo que dice. Bueno, este caso no es ningún chiste. Todo esto ocurrió de verdad. Es el caso de Ted Serious. Ted Serious, un señor de Kansas City, hijo de inmigrantes griegos que a principios de los años 60 dejó de ser un don nadie para consagrarse como algo así como una especie de dotado psíquico. Bueno, Ted Serious era un don nadie en mayúsculas. O sea, su nivel cultural era semejante al de un niño de 10 años. Además, era un inadaptado social. Su infancia había sido muy difícil, era un niño agresivo debido a que físicamente tampoco era nada agraciado. Tenía una muy baja estatura que le hacía ser el blanco de todas las burlas. De mayor pasaba de un oficio a otro, nunca acababa de consolidarse con nada definido, nunca llegó a destacar absolutamente en nada. Y sin embargo el hombre hizo de todo, lavacoches, taxista, marinero, hasta que finalmente le contrataron como ascensorista en el Hotel Hilton de Chicago. Parece que ahí fue cuando se dio cuenta de su verdadero don, plasmar imágenes mentales en una cámara. Pero claro, uno se pregunta cómo pudo este hombre descubrir una habilidad como esta. Bueno, pues fue de la mano de su amigo George Johans, otro buscavidas que trabajaba con él en el Hilton de Chicago. Lo que viene ahora parece sacado de la película Dos tontos muy tontos, fijaos. Pero luego veréis que detrás hay una lección de vida. Ambos, Ted Serious y George Johans, estaban en esa época, en 1953, absolutamente obsesionados con el pirata francés Lafitte. Ingenuamente se les metió en la cabeza de que encontrarían un tesoro escondido en alguna isla del Caribe. Bueno, completamente imbuidos por esta sugestiva idea de la percepción extrasensorial, empezaron a hacer una serie de experimentos en los que Ted Serious era el sujeto a experimentar y Johans el operador. Bueno, el caso es que Johans cogió una cámara fotográfica y empezó a disparar fotos sobre la cabeza de Ted, a ver si se plasmaba el rostro. Inicialmente querían vamos a decir, reflejar el rostro de ese pirata, Lafitte, e incluso, con suerte, a ver si conseguían de forma extrasensorial plasmar el escondrijo de ese tesoro, como dos niños pequeños. Pero cuando revelaron las fotos se quedaron absolutamente estupefactos al ver que aparecían imágenes de extraños paisajes y edificios desconocidos. Ahí empezó la odisea para este señor. Pero bueno, claro, siguiente pregunta que nos hacemos: ¿quién tomaría en serio a Ted Serious? Pues bueno, transcurrieron 7 largos años hasta que finalmente en 1960 alguien se interesaba por este señor. Y fue la Sociedad de Parapsicología de Illinois, cuya vicepresidenta, la señora Pauline Holler, estuvo 2 años realizando experimentos con el señor Ted Serious. Ted Serious era capaz de mantener durante unos segundos una imagen fija en su mente y cuando era fotografiada, generalmente con una Polaroid, surgía esa imagen. Lo más habitual eran edificios estatales, estatuas nacionales. Ted incluso era capaz de reflejar como imágenes del Pentágono. Llegaron también a fotografiar el hangar de la Policía Montada del Canadá, la Torre de las Aguas de Chicago e incluso un hombre primitivo cuya representación estaba en un museo de Chicago.
Bueno, la señora Oeller publicó el sorprendente resultado de esos experimentos en la revista Fate en 1962. Y a raíz de esa publicación, el nombre de Ted Serious empezó a ser tomado en serio. Sobre todo cuando leyó ese artículo el catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, el doctor Jules Heisenbach. Este se interesó por Ted Serious y quiso tomar todas las precauciones habidas y por haber. El doctor elegía los modelos fotográficos y las películas y también examinó los famosos gizmos que usaba Serious. Bueno, gizmos es un vocablo inglés que vendría del español chismes. Eran unos tubitos de cartón que Ted colocaba frente al objetivo. Bueno, él decía que eso era indispensable para que la imagen apareciese plasmada. Lógicamente, este gizmo o gizmos generó pues mucha expectación, mucha polémica, porque muchos creían que este gizmo era un fraude. Era un fraude que Ted usaba, probablemente ocultando algún tipo de microfilm de la época, pero no. El doctor Heisenbach corroboró una y otra vez que no era más que cartón. Y por la razón que fuese, efectivamente ese gizmo ayudaba a esa plasmación psíquica. Es más, el propio doctor fabricó él mismo esos tubos de cartón, esos tubitos, supervisando cada aspecto del revelado. Y ahí, desde luego, no hubo ningún tipo de fraude. Ted Serious fue sometido a muchos experimentos. Se intentó poner a prueba su facultad por todos los medios. Llegaron a meterle dentro de una jaula de Faraday, o sea, aislamiento electromagnético. Y sin embargo, las fotografías seguían mostrándose. Las imágenes de su mente se seguían plasmando. Llegaron incluso a interponer una placa de plomo entre la cabeza de Ted Serious y la cámara, pero las imágenes seguían surgiendo impresionadas. Nada parecía poder evitarlo. Hubo dos prestigiosos investigadores de estos fenómenos psíquicos, los norteamericanos J.G. Pratt y el Dr. Ian Stevenson, que ya habían realizado diferentes experimentos con Ted Serious y declararon lo siguiente: nosotros mismos hemos estado observando a Ted en aproximadamente 800 experimentos y nunca le hemos visto actuar de manera sospechosa al manejar el gizmo, tanto antes como después del experimento. O sea que, imaginaos, 800 experimentos llegaron a realizar con este señor. Ted Serious jamás fue sorprendido con diapositivas o microfilms de la época de escondidos. Nunca vieron ningún movimiento sospechoso. Ningún científico pudo comprender cómo podía ese hombre ejercer esa, digamos, telergia dirigida a la cámara y materializarse la imagen de sus pensamientos. Fueron muchos los especialistas, doctores, que examinaron cada uno de esos experimentos y jamás fue sorprendido con ningún tipo de truco o fraude. Claro, llegados a este punto debemos preguntarnos, ¿por qué un don psíquico tan notable como este se dio en un hombre con pocas luces, bajo intelecto, inmaduro y encima alcohólico? Bueno, hay quien piensa que quizás porque el subconsciente puede dominar más a esta clase de individuos. En todo caso, hay una cosa que está muy clara, y es que detrás de esta historia hay toda una moraleja. Esta historia nos demuestra que absolutamente todo el mundo tiene un don, una habilidad, por inútil o mediocre que puedan resultarnos ciertos seres humanos, absolutamente todos, vamos a decir, ocultamos algo valioso dentro. Por esa razón no es bueno juzgar ni discriminar. Parece que todos en esta vida estamos aquí por algo. Y en el caso de Ted Serious, su misión fue abrir los ojos a la ciencia, abrirles nuevos horizontes. Y que muy probablemente llegó a demostrar que los pensamientos, que nos resultan tan abstractos, sinuosos, no dejan de ser emanaciones susceptibles de ser registradas. ¿Os imagináis que algún día la ciencia fuese capaz de grabar en vídeo nuestros propios pensamientos, nuestros sueños nocturnos y poder descifrar las claves ocultas de nuestro inconsciente? Bueno, pues todo esto, desde luego, a la luz de lo que acabo de exponeros, no parece tan, vamos a decir, fantasioso. Se trata siempre de lo mismo, de unificar la tecnología con ese lado más sutil
del ser humano, que es muy probable que, como siempre se ha dicho, ciencia, religión, misticismo puedan efectivamente darse la mano y constituir un nuevo paradigma de vida, ya más allá de religiones o de filosofías o de pensamientos dogmáticos, sino que pueda llegar un día en que la tecnología sea efectivamente nuestra aliada, no como ahora, que simplemente la única cosa que está haciendo la mayor parte de la tecnología dentro del mundo del ocio es dispersarnos, dividir la mente. No, yo me estoy refiriendo a realizar una especie de ensamblaje en donde la tecnología pueda facilitarnos un poco más cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra naturaleza humana, aunque evidentemente la mayor computadora que existe es nuestro cerebro, nunca lo olvidemos. La mente siempre es la mejor arma que existe. Otro día vamos a indagar un poquito más en estas curiosas habilidades psíquicas que van apareciendo y que realmente es una auténtica vergüenza que no haya más, vamos a decir, universidades, institutos que se dediquen a estudiarlo con mucha mayor profundidad y mucho mayor rigor, porque seguimos bajo el yugo de esa ciencia mecanicista que parece que nos ha robado la capacidad de soñar, la capacidad de explorar nuevos confines. Y la mente humana es muy probablemente todo un universo inabarcable. Personalmente pienso que la ciencia, con todas las herramientas que posee, es verdaderamente triste que no se indague un poquito más. Ted Serious, ya muchos años antes de fallecer, creo que fue en el 2006 cuando murió, ya había perdido todos estos dones, todas estas habilidades. Ya no era capaz de poder imprimir imágenes fotográficas. Pero desde luego parece como que siempre ocurre lo mismo. Ya ocurrió con Daniel Douglas Home, el famoso psíquico que estudió el notable físico William Crookes, un señor que era capaz de levitar, capaz de elevarse en el aire. Fijaos, algo que también parece de fantasía y sin embargo fue corroborado por notables doctores de la época y grandes personalidades. Siempre ocurre lo mismo. Parece como que esperamos a que esa persona que es capaz de ejercer ese don fallezca, desaparezca, pasa a la historia y aquello se olvida, queda registrado, pero desde luego no tiene mayor connotación. Esto es una verdadera pena, porque desde luego yo estoy seguro, estoy convencido de que de psíquicos a verlos los hay. Y capaces de realizar experimentos muy semejantes a los de Ted Serious también. Aquí os dejo con este enigma y nos vemos en otro vídeo, amigos. Un abrazo para todos.